Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de este día. Este día van a haber exposiciones. Voy a tomar la foto. $18 estudiantes. Vaya, vamos a pasar lista al primer grupo. Veamos, le toca exponer al grupo 1. En lo que yo les paso lista, ustedes pueden ir poniendo la presentación. Ashley Susana Aguilar Orantes. Presente, licenciada. Presente. Permítame, vamos a poner presente. Andrea Michelle Barquero Martínez. No está. Bueno, no está N. Mariela Raquel Jacobo Rivera. No está Presente. tampoco. Ah, presente. Bueno. Daniel Alejandro Rivera Rivas. Presente, Lip. Fernando Alexander Reyes Hernández. Presente, Lip. Solo no se encuentra Andrea Michelle Barquero Martínez. Vaya, entonces, en este momento son las 6:32 minutos. 6:32. Coloquen la presentación y de 6:32, 6:42, 6:47. De 6:32 a 6:47 la exposición. Oh. Voy a poner 6:33, porque ya son las 6:33 para no afectarlo. Y sería 6:48 sería. Vale, entonces inicien. Bueno, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Fernando Alexander Reyes. Somos el grupo número 1 y en esta oportunidad hablaremos un poco sobre el contrato de la apertura de crédito. El contrato de apertura de crédito es un contrato exclusivamente mercantil, que consiste en una concesión de crédito concedido por una de las partes, el acreditante, que normalmente es un banco o una institución de crédito, a favor del acreditado. Aquel proporciona dinero o títulos a cambio de promesa de restitución. Es pues una operación de crédito. Estas operaciones se caracterizan por implicar una transición actual de la propiedad, de dinero o de títulos por el acreedor, para que la contrapartida realice tiempo después por el deudor. En toda operación de crédito encontramos 3 elementos. El número 1 es el plazo, es decir, el tiempo que lleva en solventar lo que es la deuda. El segundo factor es la confianza del acreedor en el cumplimiento de la obligación del deudor. Y la tercera es la actual transmisión de propiedad o dominio a cambio de contraprestación diferida, es decir, alguna garantía.
Las operaciones de crédito son activas para el acreedor y pasivas para el deudor. Esta clasificación obedece al punto de vista del banco o de alguna institución de crédito, que comúnmente son las empresas o los bancos que se dedican a esto. Decimos normalmente que estas empresas se realizan a estas operaciones porque también ocasionalmente hay personas particulares que pueden realizar y de hecho, de alguna manera, realizan este tipo de actividad. También las personas naturales realizan con carácter profesional operaciones de crédito, aunque la participación que tienen, el volumen total de créditos es pequeña. Por ser los bancos y otras instituciones de crédito las que comúnmente hacen estas operaciones, ellos tienen la mayor masa de créditos en esta situación. Por eso los bancos nosotros son sujetos activos de las relaciones que derivan del contrato de apertura de crédito. Las operaciones de crédito pasivas las realizan exclusivamente las empresas, por ejemplo, depósitos irregulares de dinero, emisión de bonos. Es decir, cuando las instituciones de crédito reciben recursos públicos de los cuales generan un gasto o un concepto que tienen que pagar. Los bancos e instituciones auxiliares de crédito, como las compañías de seguro, financieras de vivienda, instituciones de fomento u otras similares, realizan operaciones de crédito de carácter profesional en gran escala, o es decir, en masa. Cuando estas operaciones de crédito son realizadas por las diferentes empresas, se convierten en operaciones bancarias, pasivas o activas según sea el caso. De manera que las operaciones bancarias son aquellas operaciones de crédito realizadas de carácter profesional y en masa. Podemos ver que estas operaciones de crédito, podríamos mencionar algunos ejemplos que son una mediación de pago, cobros, operaciones de custodia y depósitos regulares. Las operaciones bancarias activas son la apertura de crédito, el reporto, cuenta corriente, carta de crédito y otras. El concepto de apertura de crédito es un concepto que es un contrato por medio del cual el acreditante se compromete a entregar una cantidad de dinero o a emplear su crédito hasta por una suma determinada a favor del acreditado. Y este se compromete a pagar la cantidad recibida o lo que el acreditante hubiese pagado en dicho crédito más los intereses y comisiones. La base legal del contrato de apertura es el artículo 1105 del Código de Comercio. De ahí toma vida lo que es el contrato legal para nosotros. Llegaría hasta aquí y continuaría mi compañera. Gracias. Buenos días a todos. En este día me ha tocado hablar sobre lo que es la característica del contrato. Como sabemos, la característica del contrato de esta cuenta de crédito es un contrato bilateral donde genera obligaciones a ambas partes, tanto como para el banco como para el cliente. En cuanto al banco, tiene la obligación y se compromete a mantener determinadas sumas de dinero a disposición de su cliente, y por otra parte el cliente tiene la obligación de regresar a la entidad bancaria el monto o la cantidad que él ha utilizado junto a los intereses y en el tiempo que se ha determinado. También podemos encontrar que este es un contrato consensual, ya que el contrato de apertura de crédito debe celebrarse de manera escrita. Bueno, ya que no obstante el principio general de la libertad de forma, en la práctica bancaria se ha puesto que todos estos contratos tienen que ser de una manera escrita. También podemos encontrar que estos contratos, otra característica es que son de ejecución continua. Esto ocurre en la medida que el cliente puede utilizar el dinero disponible que la entidad bancaria le dispone hasta el cupo máximo de crédito otorgado por la entidad bancaria, siempre y cuando el cliente vaya de manera reembolsando hasta las cantidades de dinero que según se ha pactado. También podemos encontrar entre las
característica, que son actos jurídicos regulados por ley. Principal, no requiere otro contrato para su existencia, sino que un solo contrato del cual estamos hablando. Es de manera formal, ya que, como sabemos, se hace por escrito. Tiene cláusulas dentro de este contrato. Otras características son como trato sucesivo, ya que las prestaciones pactadas serán otorgadas en distintos momentos. Es instantáneo, ya que las prestaciones pactadas serán otorgadas en una sola emisión. Son onerosas, ya que obviamente el banco obtiene un lucro, ya que este genera intereses, genera ganancias. También les vengo a hablar un poco sobre la naturaleza jurídica del contrato de apertura de crédito. Actualmente existe 3 teorías respecto a la naturaleza jurídica del contrato de apertura de crédito. Una de las teorías es la teoría del mutuo o préstamo de dinero, en el cual las operaciones de crédito conducen a la entrega de dinero al acreditado, que a su vez este mismo dinero va a ser restituido del banco por parte del cliente. Por este supuesto, algunos autores le dan más importancia a esta obligación de restitución y hayan pensado que en el contrato este préstamo como prototipo, la de los contratos que produce como obligaciones restituir lo que es la capital, ¿verdad? Otra teoría es la teoría del contrato preliminar, o también llamado preparatorio de préstamo. Bueno, en este nadie puede obligarse a devolver lo que no se ha recibido aún, pero todos, ambas partes, están obligados a entregar aquello que luego tendrán derecho de reclamar. Así, las cosas, la apertura de crédito sería una promesa como de préstamo, que se transforma en préstamo el día en que se cumple el pacto de en que un contrato consensual y en el que las obligaciones no es a cargo de un futuro prestador. Como última teoría podemos encontrar la teoría del contrato consensual y definitivo en concesiones de crédito. Desde el momento en que se da el efecto inmediato de lo que es el contrato de apertura de crédito, consistente en las obligaciones del banco por medio del pago de las distintas clases de disposición del acreditado, es claro que ya no serviría lo que es la doctrina del préstamo para definir la naturaleza de este contrato, ¿verdad? Ya que el prestamista nunca asume una obligación alguna. Tampoco sirve la teoría del contrato preparatorio del préstamo, porque los actos sucesivos que habrían de representar el contrato principal no solo son entrega de dinero. Un ejemplo de esto podría ser la aceptación o el aval de la letra de cambio por parte del banco en las prestaciones de una garantía, cualquiera a favor del acreditado. Eso sería todo por mi parte. Dejo a la compañera. Yo explicaré un poco acerca de las clases del contrato de apertura de crédito. Una de ellas es encubierto o garantizada. Esta se puede clasificar en vista a la garantía que tiene el crédito concebido o por el banco. Va acompañado por una garantía real o a una persona en su favor. Estas podrían ser de prenda, de hipoteca, aval o una fianza. Como segundo punto tenemos a favor del contratante o de un tercero, como bien lo dicen las palabras. Es una clasificación que tiene en cuenta la persona que va a beneficiar un crédito. Este es un contrato de crédito de apertura en el cual se dispondrá el dinero a un objeto de un contrato otorgado, como dice, a un tercero, no al que ya es cliente en ello. Como tercero tenemos simple o rotativa. Esta es concebida por la doctrina como un objeto de apertura con las disposiciones de dinero. Esta puede ser simple cuando las utilizaciones extinguen la obligación del banco hasta concurrencia del monto de la misma.
y una rotatoria cuando los reembolsos verificados por el cliente pueden ser de nuevo utilizados por este. Siempre esto durante el tiempo de vigencia del contrato. Luego tenemos también las obligaciones de las partes. Como si bien me decía mi compañero, la apertura de crédito es bilateral, la cual significa que ambas partes intervienen en él y estas tienen obligaciones recíprocas. Una de las obligaciones más principales del banco es tener a disposición de sus clientes o clientes determinada suma de dinero dentro de los límites pactados o dentro del tiempo estipulado. Y esa es una de las más importantes, claro, hay muchas más. También unas obligaciones del cliente podemos destacar dos, las cuales son: la primera, reembolsar la suma del dinero utilizado y pagar al banco los intereses sobre las cantidades utilizadas y respectivas. Estas siempre y cuando sean comisionadas o que estén dentro del contrato que se pacte. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Les quedan 2 minutos todavía. Vamos a ver. Defíname, aquí está, quiero ver, el que no es puesto es Mariela Raquel Jacobo Rivera. Dígame qué es el contrato de apertura de crédito en términos generales, explíquemelo. Mariela. Buenos días. Sí, buenos días. Una definición que puedo tener sobre el contrato de crédito es que es la apertura de crédito de acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a lo que es a tener a la disposición de una persona la que es la suma de dinero. Y esto es dentro de un límite pactado, ya sea por tiempo fijo o por un tiempo indeterminado, ¿verdad? Este contrato se puede definir que es la promesa bancaria de que le otorga lo que es a su cliente, la suma de dinero, para que posteriormente éste disponga del crédito y así se convierta en lo que es el doctor del banco. Ajá, ¿qué más? ¿Quiénes son las partes que intervienen en el contrato? Jacobo Rivera, las partes que intervienen en el contrato de apertura de crédito, ¿quiénes son? Bueno, no respondió. En este caso, ¿me escuchan? Sí, ajá. Sería como parte acreedor y deudor, y en esa parte sería el deudor, el cliente, ¿verdad? Y el acreedor sería el banco. Vaya, bueno. Vamos con el siguiente grupo. Gracias. Es el grupo 2, ¿verdad? Vamos a ver el grupo. Hola, buenos días, 2. licenciado. Vaya, en lo que yo les paso lista, ustedes colocan la presentación. Vamos a ver. Alvarado Domínguez Jazmín. Buenos días, licenciado. Presente. Presente, ¿no? Arias Vázquez Brian Alexis. Buenos días, licenciado. Presente. Caledonio Gómez Audrey Patricia. Buenos días, presente. Guarayala Ruc Eunice. Buenos días, licenciado. Presente. Guarayala Said Alexander. Presente, licenciado. Vaya, entonces iniciemos la presentación. Son las 6:49. Vamos a ver, 6:49, 59, 10 minutos, 7:04, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Okay, a las 7:04. Ok. Iniciamos. Sí. Ok. Tengan todos muy buenos días, licenciado Marroquín, y para todas aquellas personas que nos escuchan en este día. En esta mañana le complace al grupo número 2 exponer un tema de mayor importancia que es titulado el contrato de descuento y de anticipo. Siguiente lámina, por favor. Bueno,
Como pueden observar en sus pantallas, nuestra exposición se va a desglosar de la siguiente manera. Como primer punto, vamos a definir qué es el contrato de anticipo, cuáles son sus características, sus partes, etcétera. También como segundo punto tenemos el contrato de anticipo. Vamos a definir qué son sus definiciones, características, entre otras muchas cosas más. En el tercer punto tenemos cuál es aquella legislación que es aplicable para dichos contratos. Y por último vamos a dar una pequeña conclusión. Antes de entrar en materia, me gustaría dar una pequeña introducción que dentro de esta exposición, que es de carácter meramente investigativo, como grupo queremos dar a conocer los conceptos y características sobre los contratos de descuento y anticipo, ya que estos contratos son los que transmite un derecho de crédito. Normalmente es expresado en documentos a cambios de un precio de dinero, a cambio de precio de dinero, calculando mediante una rebaja o descuento sobre el valor de dicho crédito. Este contrato es muy utilizado entre los bancos, empresas y comerciales que permiten que estas últimas puedan vender sus mercaderías o bienes otorgados, facilidades crediticias. Mediante las suscripciones de letras de cambios, eso pueden ser pagadas a futuro, lo que esto permite la multiplicidad de operaciones y una rotación impresionante de los bienes que comercializan a los clientes. Pero bien, nos podemos hacer una pregunta, ¿qué es el contrato de descuento? El contrato de descuento lo vamos a poder definir que este contrato es el acuerdo en el cual un acreedor cede su derecho de cobro sobre una deuda de vencimiento que es a futuro. A cambio, su contraparte, una entidad financiera, lo cual realiza un pago presente que un contrato de descuento. Al finalizar el plazo, el banco como nuevo titular, el préstamo podrá cobrarlo ante el deudor. Esto lo podemos ver encontrado regulado en el artículo 1119, pero no me voy a meter mucho en su legislación porque más adelante un compañero les va a hablar acerca sobre esto. Y nos podemos hacer una pregunta, ¿cuáles son aquellas partes que se ven involucradas dentro de este contrato? Pues déjenme comentarles que tenemos dos, que es el descontante, que es aquel banco o entidad financiera que paga por adelantado el crédito. Y también tenemos el descontantario, que también lo podemos nombrar o titular como el cedente. Y se encarga en donde el acreedor le cede el préstamo a cambio de liquidez. Es decir, que las obligaciones de las partes de este contrato radican por el descuento y el descontatario, ya que se transfiere al descontante aquella titularidad de un crédito que se va a vencer a futuro, como lo mencionaba anteriormente. Y el último pone como una disposición del primero, el importante el crédito con la deducación convencida de que el descontatario responderá del pago si no se pacta lo contrario. Ok, este contrato tiene muchas diversas características, como entre ellas tenemos que el banco descuenta aquellos intereses que se generalizan dentro del pago de adelanto hasta su vencimiento de la deuda. Así el importe que recibe el cedente es menor al principal del préstamo. Además, los intereses, la entidad financiera también descuenta comisiones a otro gasto. Si no se paga, o sea, el deudor no llega a pagar al descontante por cualquier razón ajena, la voluntad del descontante, el banco podrá exigir el reingreso por parte del descontatario. Este último siempre y cuando se haya transmitido una deuda. A eso lo podemos conocer como una cláusula, salvo buen fin. Dicha condición, una diferencia respecto a la cesión de créditos, donde esto puede o no exigir la responsabilidad solidaria del acreedor. Otra característica que es fundamental para estos contratos, que es el descuento.
el descuento puede efectuarse sobre letras de cambio y también en pagarés, créditos ordinarios o incluso hasta cupones de acciones. Estos últimos son como esos títulos que acreditan el derecho a cobrar dividendo y que eso pueden ser incluso negociados. Los créditos son cedidos, esos no se pueden haber vencido sin estar en litigio. Y la última característica es el descontante. El descontante puede acercarse a otra entidad financiera para poder cederle sus derechos de cobro. Esto a cambio de una contraprestación en el presente. Dicha operación se conoce como redescuento. Ya para finalizar mi participación, es muy importante mencionar sobre que la naturaleza jurídica de este contrato de descuento es un contrato mercantil único, atípico, consensuado, bilateral y oneroso. Y por sus características, como pudimos ver que son amplias, estas pueden clasificarse en cambios o no cambiarios, comercial o financiero, e incluso individualizarlos, global. Ya que es muy importante mencionar que algunos juristas lo han considerado como un contrato unilateral en donde el cliente se obliga a restituir la suma anticipada que no pague el deudor. Con ustedes le voy a dejar a mi compañera Ruth Escobar, que les va a hablar acerca más de un poco del tema sobre qué es el contrato de anticipo. Buenos días, licenciado. Para continuar con el tema, el contrato de anticipo es un préstamo bancario con garantías de valores. Mediante esta operación, la banca adelanta al cliente una determinada suma de dinero, denominado anticipo, previa constitución de una garantía en valores o mercancías o títulos representativos de la misma, cuyo valor debe de mantener una relación constante con dicha suma. Se puede decir que este contrato de anticipo es un contrato totalmente real, que exige para su perfección la constitución de la garantía y la entrega de los fondos. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a las partes del contrato, están conformados entre el banco y el cliente. El banco da la apertura a crédito de forma adelantada sobre una mercancía que está en poder del cliente, incluso cuando esto sea una letra de cambio. Y el cliente tiene una obligación de buscar la restitución de las mercancías de la misma especie y calidad de los que hayan sido medio de razón del contrato de anticipo. Siguiente lámina, por favor. En cuanto al contrato de anticipo, cuenta con algunas características, que son su calidad, el fin, la forma, la garantía y los contratos. Su calidad es que es un recurso público, por ende es un carácter inalcanzable. La calidad es por el administrador del contratista que lo recibe. Y el fin es que entrega cuál es el del financiar el inicio de la ejecución del contrato. En cuanto a la forma, ingresa al patrimonio del contratista mediante su armonización. Su garantía, la garantía es que lo ampara de un buen manejo correcta de una inversión del contrato de anticipo. En cuanto a los contratos tiene que ser como un contrato común para pactarlos y es un tracto sucesivo. Para dar más de continuidad al tema de los contratos, veremos cuáles son las normas aplicables. Buenos días, licenciado. Continuando con los argumentos de los compañeros, yo les voy a explicar un poco sobre lo que vendría siendo las normas aplicables o la legislación vigente. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como principal punto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que ambos contratos se encuentran regulados en el Código de Comercio. El contrato de descuento se encuentra regulado en el artículo 1119
hasta el 1124, el mismo código. En este se establecen lo que vendría siendo la definición legal, los requisitos, también asimismo cuáles son las obligaciones para las ambas partes que participan en el mismo. Asimismo también tenemos la base legal del contrato de anticipo, que es del artículo 1138 del Código de Comercio hasta el 1141 del mismo. Y de igual forma, en este se encuentran básicamente lo que vendría siendo una pequeña base legal del mismo, las obligaciones para ambas partes y las obligaciones, y básicamente todo lo que vendría siendo la base existencial legal del mismo contrato. Siguiente lámina, por favor. Vale. Como ya para ir finalizando la presentación de nuestro grupo, hemos concluido que los contratos mencionados durante el trabajo resultan de suma importancia. ¿Por qué? Porque estos contratos tienen esa viabilidad, que son de uso, bueno, no de uso, que son muy importantes para la sociedad, porque el sistema bancario, ya que por su naturaleza, estos suponen unas grandes interacciones entre los bancos y las personas que actualmente las necesitan. Es decir, que básicamente esos contratos que nuestros compañeros anteriormente expusieron son de suma importancia. ¿Por qué? Porque sin ellos el sistema económico sería un poco desbalanceado. Es decir, que estos a través del Banco Central de Reserva tienen que, existen para regular la actividad financiera, actividad financiera del mismo. Por mi parte, licenciado, eso fue todo. Bueno, quedan todavía 2 minutos. Vamos a ver. Alvarado Domínguez Jazmín. ¿Está por ahí Alvarado Domínguez Jazmín? Sí, licenciado. Hábleme del contrato de descuento. Así brevemente. Vaya, el contrato de descuento es una de las operaciones más frecuentes dentro del tráfico mercantil y un instrumento esencial para obtener liquidez al permitir al contratario financiarse. Y se obtiene de esta manera anticipadamente el importe de créditos que aún no estén vencidos. En cuanto a la naturaleza jurídica de un contrato de descuento, es un contrato mercantil, típico, bilateral y oneroso. Y por estas características los podemos clasificar como cambiario, comercial, financiero, individualizado y global. Vaya, gracias. Vaya. Hoy Caledonio Gómez Audrey, hábleme del contrato de anticipo. Bueno, ¿de cuál me habló usted? De descuento fue, ¿verdad? Sí, del anticipo le hablaría yo. Vaya, hábleme de anticipo. Sí, bueno, el anticipo básicamente se conoce como un préstamo bancario que tiene una garantía que tiene un valor. De hecho, se le establecen ciertas características a dicha garantía. Bueno, como lo mencionó mi compañero, eso se encuentra regulado del artículo 1138 al 1141. Bueno, dentro de estos mismos artículos se menciona que el acreditante puede conceder anticipos sobre mercancías en poder del acreditado si éste se inscribe el contrato de prenda, o sea que tiene un contrato accesorio además para complementarle, digamos. Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces con el grupo siguiente, que sería el grupo número 3. En lo que yo les paso lista, ustedes colocan la presentación. Vamos a ver. Cáceres Hernández Daniel. Buen día, licenciado. Presente. Presente. Campos Bonilla Eric Stanley. Buen día, licenciado. Presente. Figueroa Leiva Fátima Yesenia. Presente, licenciado. Presente. Ramírez Ramos Yancy Elizabeth. Buenos días, presente. Luego Saldaña Herrera José Luis. Buenos días, licenciado. Presente. Vaya, perfecto.
son las 7:05. 7:05 son en este momento. Entonces, de 7:05, quiero ver, a 7:20, ¿vale? 7:20, continúen, inicien. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se ven unas rayitas ahí. Sí, se ve. Solo que se puso loca la presentación. Vaya, inicie usted en lo que le arreglan la presentación. ¿Qué, Figueroa es la que va a hablar o Campo? Campo Bonilla, licenciado. Campo Bonilla, Eric. Vaya. Inicie la presentación, inicie la exposición porque ya es hora. Bueno, nuestro tema como grupo nos toca hablar sobre lo que es los créditos a la producción, ¿verdad? Como nos muestra en las primeras diapositivas, nos dice que hay una historia, ¿verdad? En el cual nos dice que el crédito tiene un significado, ¿verdad? El cual esta palabra era confiarle a alguien algo que le pertenecía, ¿verdad? De tal forma como lo que hablamos en esta materia, que es el derecho bancario, el banco le presta dinero a cualquier persona, o una persona, ¿verdad? Que pueda pagar este efectivo, ¿verdad? Y también a esta persona se le puede cobrar intereses. A esto se refiere la palabra crédito, según su historia. Según la historia de quienes desarrollaron este método fueron los romanos. Ellos prestaban y se les cobraban intereses a las personas, ¿verdad? A quienes les prestaban y también se arriesgaban, ¿verdad? Al momento de prestar ese dinero. Y ellos una forma como para evitarse eso, lo hacían como ponían altos intereses y solo las personas que lo podían pagar podían acceder a este crédito, ¿verdad? Tenemos la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es el crédito a la producción. El crédito a la producción es un financiamiento que se otorga para cubrir las necesidades de financiamiento en el pago, ¿verdad? Por el concepto de maquinaria y equipo u otros duraderos para incrementar o mejorar la capacidad productiva o de ventas y todo lo relacionado al capital de trabajo que esta empresa necesita, o la empresa agrícola, ¿verdad? Que es más que todo, o cualquier empresa que ya está funcionando o necesita funcionar, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos sus características, ¿verdad? Tenemos sus características, tenemos su destino, al cual esto lo realizará la producción agrícola o lo que son las industrias, las cuales usarán su financiamiento para transformar la materia prima, el cual llegará al mercado, ¿verdad? Al cual nos venden a todos nosotros. Tenemos su plazo. Este será el tiempo que ambas partes acordaron para el pago del financiamiento de la naturaleza. Este sería el crédito de la producción. Tenemos lo que es la guantilla. Este sería el monto por el cual ha sido aprobado el crédito de producción. Dependiendo de la necesidad que exista para producir, ¿verdad? O de la empresa, ¿verdad? Tenemos también lo que es la cuantía. Este sería el monto por el cual ha sido aprobado el crédito de producción. Dependiendo de la necesidad que existe para producir o de la producción, ¿verdad? Tenemos la garantía, ¿verdad? Como toda entidad o sociedad necesita una garantía para prestar ese dinero, ¿verdad? Este sería como se ejercerá sobre la maquinaria y sobre los productos que se producen en esta actividad que ejerce esta empresa, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es los créditos de la producción, ¿verdad? Como nos menciona el artículo 1143 del Código de Comercio, que establece su clasificación, ¿verdad? En el cual tenemos que son el de avío, tenemos el de refaccionario inmobiliario, el refaccionario inmobiliario, el ganadero o pecuario, ¿verdad? Son también quiero ver, mira muy bien la diapositiva. Son algunos de los cómo se clasifican estos créditos de producción, ¿verdad? Damos la siguiente diapositiva. Bien.
tenemos lo que es el crédito de habilitación o avío, ¿verdad? Este crédito se otorga para cubrir las necesidades del capital de trabajo, como una adquisición de insumos, ¿verdad? De materias primas y materiales. Esto se hace también para el pago de jornaleros, ¿verdad? Sus salarios u otros gastos directos que surjan para la producción. Este también sirve para la producción de la empresa, ¿verdad? La cual, como lo mencionaba anteriormente, para las que ya están trabajando o las cuales están listas para trabajar. Para eso, más que todo, surge este crédito de avío. Bueno, le paso la palabra a mi compañera Fátima. Muchas gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. Sí, yo voy a continuar con la exposición con respecto a los créditos a la producción. Como bien lo mencionaba nuestro compañero Eric, el crédito a la producción son los créditos que se otorgan para cubrir las necesidades de capital de trabajo, ¿verdad? Para la adquisición de insumos, materias primas y materiales de pagos de jornaleros, etcétera. Entre ellos, Eric mencionaba que según el artículo 1143 del Código de Comercio establece la clasificación de los créditos de la producción. Él ya nos mencionó sobre el de la habilitación o avío. Yo les voy a hablar sobre el refaccionario mobiliario y los demás, ¿verdad? Con respecto al refaccionario mobiliario, nos menciona la diapositiva que este tipo de crédito es destinado a construcciones como establos, galerones, bodegas, gallineros, cercas y otras instalaciones similares, así como las plantaciones agrícolas permanentes, drenajes. Perdón, estaba hablando el otro. El refaccionario mobiliario habla de que este tipo de crédito es destinado a la compra e instalación de maquinaria en general, o los accesorios de esta maquinaria, animales de trabajo y otros implementos para la agricultura, la ganadería o la industria, que se pagan amortizaciones periódicas según la productividad de la inversión. En el crédito refaccionario, el cliente queda obligado a invertir el importe del crédito en la adquisición de aperos, instrumentos, útiles de labranza, abonos, ganado, animales de cría. Este tipo de préstamos es el destinado a la adquisición de animales de cría o de trabajo, maquinaria agrícola, bueno, ya lo mencionamos, y dicho crédito se concede para el fomento de la producción de una empresa que esté ya trabajando o lista para trabajar. Podemos continuar con el segundo, por favor. Con la próxima diapositiva. Bien, con el refaccionario inmobiliario es similar al anterior, pero nos referimos a algo que es un inmueble. Entonces, este tipo de crédito es destinado a construcciones, como les mencionaba, establos, gallineros, cercas u otras instalaciones similares, así como plantaciones agrícolas permanentes, drenajes, sistemas de irrigación u otros semejantes que se paga en la misma forma que el refaccionario inmobiliario, por eso es similar al anterior. Podemos continuar, por favor. Con respecto a el ganadero o pecuario, este tipo de crédito está destinado al fomento de la ganadería y sus industrias derivadas y a la compra de animales para crianza o engorde, que se paga el vencimiento de los respectivos plazos o por amortizaciones periódicas de acuerdo con la productividad de la inversión. Este tipo de crédito se concede a largo plazo, ya que su finalidad primordial necesita un periodo más o menos prolongado para alcanzar su desarrollo máximo, por lo que no podría exigirse pago a corto o mediano plazo, pues con él se estaría cortando por el medio la explotación financiada, ¿verdad? Siguiente, por favor. En cuanto al industrial, este tipo de créditos está destinado a satisfacer las necesidades de las industrias extractivas y de transformación que se paga el vencimiento de los respectivos plazos o por amortización periódica según la productividad de la inversión. Dentro de las características del crédito industrial tenemos que el crédito no es entregado en un solo desembolso, sino por el método de evaluaciones. En este tipo de crédito comúnmente se exige en garantía la propia unidad de producción, es decir, los terrenos, las instalaciones, la maquinaria y el equipo. Son créditos que se otorgan a mediano y largo plazo para la instalación, ampliación de industria y desarrollos mobiliarios.
Es importante mencionar que el crédito industrial es una gran opción si se planea iniciar una empresa, ya que te brinda los bienes necesarios para poder iniciar siempre y cuando se tenga en cuenta lo que se dejó en garantía y tratando de pagar el crédito como se debe, ¿verdad? Siguiente, por favor. En cuanto a los plazos para los créditos a la producción, tenemos que para los refaccionarios inmobiliarios son 20 años. 18 meses, casi no leo, voy a ver de la otra presentación porque casi no puedo ver esa. Ya ahorita. Aquí está. 18 meses para los de habilitación o avío y para los pecuarios destinados al engorde del ganado. Estos son los plazos de los créditos a la producción. Acordémonos que los créditos de producción tienen subcréditos, ¿verdad? Entonces, por eso los estamos clasificando de diferente manera. 2 años para los mobiliarios destinados a la compra de animales de trabajo, 5 años para los otros refaccionarios mobiliarios, 10 años para los pecuarios destinados al fomento de la ganadería en general y de sus industrias derivadas. Hasta aquí mi participación. En este momento pasa a mi compañero Luis para continuar con la exposición. Gracias. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con el tema, les hablaré acerca de la cuantía para los créditos de producción. De conformidad con el artículo 150 del Código de Comercio, establece que no se podrá otorgarse ningún crédito cuya cuantía exceda el 90% del valor estimativo de la prenda en el momento de celebrarse dicho contrato. Asimismo, establece en el artículo 1151 del Código de Comercio que los créditos a la producción tienen carácter privilegiado con relación a las otras deudas del prestatario sobre aquellos bienes pignorados. ¿Qué podemos mencionar sobre los bienes pignorados? Podemos mencionar que pignorar es dar o dejar en prenda una cosa. Asimismo, podemos decir de que dar una cosa en prenda como garantía del cumplimiento de una obligación. De conformidad con el artículo 152, nos establece que los bienes propios del prestatario que van a ser objeto de los bienes o cultivos, lo mismo que en su caso los derechos del usuario, el prestatario, el acreedor crediticio, el depositario y el colono garantizan subsidiariamente el crédito a la producción. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a los contratos de crédito a la producción, ¿qué debe contener? Esto lo encontramos conforme al artículo 1153 del Código de Comercio. Encontramos en que, como número 1, encontramos las estipulaciones relativas al mutuo. Esto quiere decir que se estipula aquellas obligaciones que contraen ambas partes. Como número 2, el objeto de la operación y el destino que se dará a la suma prestada. Eso quiere decir de que se debe de estipular, se debe de definir el objeto o la finalidad con que se va a utilizar la suma de dinero. Número 3, detalle de los bienes que se pignoran. Es el detalle de aquellos bienes que se dan prenda. Como número 4, situación, extensión e inscripción en el registro de la propiedad raíz de los inmuebles en que radica la prenda. Y como número 5, cantidad y precio aproximado de los productos que se espera obtener. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a la formalidad de contratos de crédito a la producción, de conformidad con el artículo 1154 del Código de Comercio, los contratos de crédito a la producción pueden formalizarse en escritura pública o en documento privado autenticado, cualquiera que fuere su valor. Y de conformidad con el artículo 1155, si el prestatario tuviere derecho inscrito en él, en todo otro caso se inscribirá en el registro de comercio.
Todo contrato de crédito a la producción se inscribirá en el registro de la propiedad raíz e hipotecas correspondiente a la jurisdicción en que se están ubicados los inmuebles en que radique la prenda. Siguiente. Como podemos mencionar en conclusión, este tipo de crédito, el cual es el crédito a la producción, es una herramienta indispensable para el desarrollo económico y social de una nación. ¿Por qué? Porque a través de estos créditos que se realizan a las empresas, estos generan más empleos y asimismo ese desarrollo en la sociedad. La expansión de una empresa puede generar importantes externalidades positivas, como el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de nuevas empresas. Asimismo, como les mencionaba, de que a través de estos créditos que se brindan a la producción, estas empresas tienden a extenderse y asimismo crear nuevas fuentes de empleos. Hasta acá mi participación. Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo por cuestiones de tiempo. Vamos a ver, el siguiente grupo es el grupo número 4. En lo que yo les paso lista, ustedes colocan la presentación. Vamos a ver, Cortés Claros Emilio Luis. No está Cortés Claro. Martínez Ramírez Daniel Ulises. Tampoco está. Morán González Claudia Yamilek. Morán González Claudia Yamilek no está. Muñoz Rivera Ana Marcela. No está ningún miembro de este grupo. Van a tener 0 en la exposición si no están, y solo hoy es el día que tienen que exponer. Sánchez García Paola Angélica. No está. No hay ningún miembro del grupo 4. Vuelvo a repetir los nombres. Cortés Claros Emilio Luis. Martínez Ramírez Daniel Ulises. Morán González Claudia Yamilet. Muñoz Rivera Ana Marcela. Sánchez García Paola Angélica. Ningún miembro de este grupo se encuentra. Si no, van a tener 0 y eso vale 40% de la nota de este parcial que vamos a tener. Es decir, 0 en la formativa implica solo ir con la nota del parcial. No se encuentra ningún miembro del grupo 4. Vuelvo a repetir, Cortés Claros Emilio Luis. Martínez Ramírez Daniel Ulises, Morán González Claudia Yamilet, Muñoz Rivera Ana Marcela, Sánchez García Paula Angélica. Vaya, este es el único día que les toca exponer a ese grupo. La siguiente sesión de exposiciones es para el grupo 6, 7, 8, 9 y 10. Si no exponen en este momento, o sea, en esta hora, en este día, van a tener 0, así como lo escuchan. Entonces, como no responden, me parece un poco no muy profesional de parte de ellos, ni siquiera, digamos, decir presente, ¿verdad? Porque ustedes ya son estudiantes de 4º año, creo. Bueno, algunos pueden ser de 5º año. Y acuérdense que ustedes están estudiando para ser licenciados en ciencias jurídicas, ¿verdad? Y ahí ustedes, imagínense, un cliente les pide que les dé asesoría o que le lleven un caso
y no se presentan, está fregado. Y se supone que al abogado no le debe dar temor de exponer. Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo. Tal vez en lo que expone el grupo 5, en eso reaccionan los del grupo 4. Vamos a ver. Vamos con el grupo 5 entonces. Voy a pasar lista al grupo 5 y en lo que yo les paso lista, ustedes, ¿cómo se llama? Colocan la exposición. Cortés Torres, Elisa Abigail. Buenos días, presente, licenciado. Presente. Cruz Rivas, Evelyn Carolina. Presente, licenciado. Buenos días. Hernández Crespín, Claudia Ivonne. Buenos días, licenciado. Presente. Miranda Carlos Antonio. Buenos días, licenciado. Y Ramírez Corado, Mónica Daniela. Buenos días, presente, licenciado. Vaya, el grupo Hola, de papá. ustedes, No me vayan a hablar que ahorita voy a procesar. el grupo de ustedes es el grupo 5, le toca el contrato de cuenta corriente. Vaya, entonces vamos a, quiero ver, vamos a ver la hora, 7:26. Son las 7:26. 7:26. Bueno, lo voy a poner 7:27 en lo que colocan la diapositiva. Quiero ver 7:27, 37, 7:42 sería. 7:42. De 7:27 a 7:42. Vaya, inicien ya son las 7:27, rápido se hace las 7:27. Inicien. Buenos días, licenciado Marroquín y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 5 y en esta ocasión nos corresponde hablar un poco sobre lo que es el contrato de cuenta corriente. Para iniciar con esta temática, trataré de dar un concepto sobre lo que significa la cuenta corriente. En principio puede comprenderse como cuenta corriente a la operación contable de registrar cuentas entre dos personas que se entregan valores recíprocamente. En este sentido se estipula lo que es una partida de debe y haber en la cual se registran los ingresos y egresos de la relación económica, de forma que resulte exigible la diferencia final procedente de la liquidación respectiva. Cabe destacar que dicha liquidación se opera cada 6 meses. De mismo modo, podemos mencionar que dentro de esta figura intervienen lo que son dos elementos importantes. En primer lugar, el elemento personal, el cual se constituye por los cuentas correntistas, que en este caso sería el banco y el cliente, y de los cuales se puede destacar también que no se considerarán acreedores ni deudores hasta que se finalice el contrato y se clausure y liquide. Así también está el elemento objetivo, el cual está constituido por las remesas que se realizan las cuentas correntistas entre sí. Del mismo modo, es muy importante hacer una mención especial sobre la relación que existe entre el contrato de cuenta corriente y la estructura natural de la contabilidad financiera, debido a que resulta necesario e importante llevar un registro contable formal. Como se mencionaba con anterioridad, en este contrato se establecen lo que son partidas de debe y de haber, las cuales desprenden de lo que es la contabilidad financiera. Acá se realiza una integración, entre el contrato de cuenta corriente y lo que es la contabilidad. Todo lo anterior guarda su fundamentación legal en el capítulo 5, artículo 1167 y siguientes del Código de Comercio. Siguiente lámina, compañera, por favor. En cuanto a la naturaleza del contrato de cuenta corriente, podemos mencionar que en principio el contrato de cuenta corriente se caracteriza
y se considera de naturaleza mercantil, ya que se representa en un contrato literal que hace referencia a que debe ser escrito y formal y conmutativo. Esto en cuanto a que habrá una equivalencia y reciprocidad entre las obligaciones y cargas que tendrán las partes. Asimismo, se estipula como un doble mutuo o un contrato o un mandato recíproco, ya que existe una actividad bilateral correspondida entre las partes. Como se mencionaba en el concepto, ambos intervinientes se otorgan entre sí lo que son valores recíprocos. Por eso se considera de esta forma. Finalmente se establece que el contrato de cuenta corriente posee una naturaleza normativa, puesto que se establecen reglas generales y específicas a las cuales estarán sujetas las partes que intervienen en él. A forma de mencionar algunas de estas reglas o estructuras bajo las cuales versa el contrato de cuenta corriente, podemos mencionar que existe la estipulación de una clausura de liquidación. También se puede dar lugar a lo que es la denuncia a falta de un plazo convenido. Y del mismo modo, es muy característico de ese contrato que debe existir lo que es el registro contable formal para que no existan dudas o errores sobre los aportes que las partes realizan. Hasta acá mi intervención. Continuarán mis compañeros ampliando sobre el tema. No se le escucha. Se le escucha. Hola, hola. Hoy sí. Sí. Vale. Buenos días, licenciado. Le decía, ¿verdad? Que yo le voy a hablar acerca de las características jurídicas de la cuenta corriente, ¿verdad? La cuenta corriente es autónoma y principal, real o consensual, unilateral o bilateral y de tracto sucesivo. Siguiente lámina, compañera. En relación a la autónoma y principal, ¿verdad? La cuenta corriente es un contrato que para su nacimiento o existencia no requiere de la vigencia de ningún otro contrato, no depende ni está subordinado a otro contrato. Es decir, ¿verdad? Se puede establecer que es un contrato con características propias y bien definidas. Es decir, ¿verdad? Que tiene un perfil propio, generador de obligaciones definidas a cargo de cada una de las partes intervinientes. Y podemos decir también, ¿verdad? Que es principal porque surte efectos por sí mismo sin recurrir a otro contrato. Siguiente lámina, compañera. Podemos decir, ¿verdad?, que es real o consensual por motivo, ¿verdad?, de que el contrato de cuenta corriente es consensual, pues para su existencia no se requiere de la entrega del dinero a depositar. Es decir, ¿verdad?, que nace por parte del cliente la existencia de un contrato de cuenta corriente que le otorga este derecho y se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. Y de acá, ¿verdad?, surgen las obligaciones al cual el contrato nos da lugar. Siguiente lámina. Bilateral. Podemos decir, ¿verdad?, que es bilateral o unilateral, pero ¿por qué nos hacemos esta pregunta si es unilateral o bilateral? Y puedo explicar, ¿verdad?, que si el contrato fuera unilateral, se entendería que solamente el banco asume la obligación de restituir el dinero entregado por el depositante y que solamente el banco cumpliría con las órdenes que realice el cliente. Pero en el Código de Comercio nos confirma que el contrato de cuenta corriente es bilateral, ya que nos establece en el artículo 1163 que por el contrato de cuenta corriente, dos personas se entregarán valores recíprocamente, se obligan a convertir sus créditos en partidas de debe de haber, de manera que solamente resulte exigible la diferencia final procedente de la liquidación respectiva. Y también, ¿verdad?, puedo respaldar esto que doctrinariamente también se establece, ¿verdad?, que es bilateral, dado que la relación contractual constituye obligaciones para la entidad financiera, ¿verdad? Por ejemplo, para la institución financiera, lo que puede surgir, ¿verdad?, en obligación es que ellos están obligados a la elaboración, cuidado y seguridad de la chequera que le dan al cliente. También proporcionarle
tarjeta para el retiro de dinero, los servicios que se realizan en la caja, rendirles cuentas que pueden ser de forma mensual sobre los movimientos de dinero, entre otros, ¿verdad? Y las obligaciones por parte del depositante, por ejemplo, pueden ser, ¿verdad? Pagar el costo del servicio que le proporcionará el banco por el manejo de su cuenta, las comisiones y gastos por los negocios que la cuenta genere. Siguiente lámina, compañera. Puedo mencionar, ¿verdad?, que es de tracto sucesivo porque esta característica es porque el contrato de cuenta corriente se cumple dentro de un término o de un plazo y se prolonga después de celebrado el contrato y las obligaciones de las partes y los derechos derivados se entienden ejecutados de manera sucesiva. A continuación va a pasar mi compañero Carlos con la continuación del tema. Y buenos días, licenciado y compañeros. Continuando con el tema que nos ha tocado en esta ocasión, pues yo les hablaré sobre los derechos y obligaciones de las partes en los contratos de cuenta corriente. Pues bien, al establecer un contrato de cuenta corriente, acá tiene que ver o versa principalmente la capacidad de cada una de las partes para poder contraer este tipo de obligaciones, este contrato. O sea, la apertura en cuenta corriente es un cliente activo, para el banco es un cliente activo. Es un crédito que el banco pone a disposición del acreditante. Se da principalmente entre dos personas, pero tal como lo explicaban los compañeros anteriormente, pues es bilateral, se da entre dos personas que tienen una relación comercial. La característica, digamos, o ampliando las características que ya dijeron mis compañeras, es que en este tipo de contratos lo que se tiene es que se lleva un control, como se mencionaba, del registro contable de ingresos y egresos. O sea, ¿por qué? Porque en cierto punto se considera como que es un crédito mutuo entre dos personas comerciantes, ¿va? Tal como lo menciona el artículo 1167 del Código de Comercio. Este contrato es de naturaleza mercantil porque emerge de las relaciones comerciales. Otra base fundamental de este tipo de contrato es que no es exclusivo de los bancos. Se puede dar también entre empresas mercantiles. Y como decíamos, las obligaciones de las partes en la apertura de cuenta corriente es que se remesa dinero a esas cuentas que se aperturan y mercancías. El banco lleva un registro contable de ingresos y egresos y al final del plazo, como ya se mencionaba, es de 6 meses, tal como lo menciona el artículo 1176 del Código de Comercio. Al establecer el saldo, se determina el deudor y el acreedor. Otro derecho, un derecho de este contrato de cuenta corriente es que el derecho a percibir los intereses que se generen de las cantidades que se encuentran en cuenta corriente. También, al establecer, digamos, el saldo, al establecer el saldo final del cruce de las operaciones, se puede determinar que una de las partes puede ser deudor o acreedor. También es un crédito por el saldo, es un crédito líquido, exigible a la vista en los términos respectivos en el contrato, tal como lo establece el artículo 1174 del Código de Comercio. Este contrato de cuenta corriente es un crédito garantizado, ya que el cuentacorrentista incluye en la cuenta, comprenda o hipoteca, el cual al establecer el saldo, el acreedor tendrá derecho a hacer efectiva esa garantía. Se da principalmente porque en las operaciones que se realizan, como ya mencionamos, se lleva esa contabilidad de ingresos y egresos, y al final se determina quién va a ser el acreedor y quién será el deudor. Entonces, como hay una garantía, en caso que no se pueda o no quieran cumplir, pues ya se va sobre la garantía real, ¿verdad? Este contrato, el acreedor, otra característica que tiene este contrato, o una obligación que da, un derecho que se da, digamos, sobre el acreedor es que este contrato
el acreedor puede embargar hasta por el monto de la deuda, tal como lo establece el artículo 1173 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque al establecer saldos a favor de un contracorrentista y el otro no cumple con esa obligación, puede ejercer esa acción sobre esa cuenta, sobre el saldo, perdón, por el hecho de que pueda poder recibir, digamos, lo que le corresponde. Mismo este contrato no termina por la muerte de un contracorrentista, sino que este contrato de cuenta corriente, la terminación se da, sino cuando uno de sus herederos o representantes o el otro contracorrentista opten por su terminación. O sea, este contrato, como se mencionaba, es de 6 meses. Sin embargo, si en el transcurso de que se dan esas operaciones, uno de los contracorrentistas tiene algún problema, digamos, como se da la muerte o la incapacidad, pues no termina de manera directa, sino que tiene que ser por el lado de los herederos. Ellos son los que tienen que determinar si siguen o se termina. Este contrato es utilizado en aquellas operaciones en las cuales los comerciantes mucho la confianza por el hecho de que cuenta que y el banco lo que hace es efectuar esos pagos a los proveedores, tal cual ellos los indican, y al final se debe establecer qué cuenta rentista remesó más efectivo, y ellos al determinar ese saldo es lo que hablábamos, que se puede determinar quién va a ser el acreedor y el deudor. En sí, en este tipo de operaciones, el banco se convierte como en un contrato de gestión, digámoslo de esta manera, que el banco hace los pagos, hace las transferencias, conforme se lo indican los contrarentistas, a manera de darle cumplimiento a este tipo de operaciones que se han pactado previamente. Ahora, una forma, digamos, es de operaciones lo utilizan para poder desarrollar de mejor manera el comercio. La siguiente, compañera, por favor. Bueno, también le voy a hablar de que consentimiento. Este tipo de contratos, como opera mucho la confianza, el consentimiento es parte de lo que se da en este tipo de operaciones, por el hecho de que al aperturar la cuenta por dos comerciantes, se tiene mucho por el hecho de que cualquiera de ellos en algún momento de efectuar aportes a la bancaria, aunque tiene obligación de hacerlo y tiene una pena, digamos, cargarle si en caso no lo hace, pero opera mucho lo que es acá la confianza para poder desarrollar. Bueno, en conclusión, el contrato de cuenta corriente lo que vino a hacer cambios radicales, ya que viene a simplificar y esquematizar las operaciones mercantiles que se dan en las operaciones comerciales. Eso sería todo, licenciado. Vaya, bueno, vamos a ver. Aquí estamos con Hernández Crespín, Claudia Ivón y Ramírez Corado, Mónica Daniela. Háblenme así en forma sencilla del contrato. El contrato LIC se tiene que hacer se puede hacer entre 2 o más personas, ¿verdad? En este caso sería entre la persona que está solicitando el crédito y el banco quien se lo va a otorgar, ¿verdad? Ajá. ¿Y la otra señorita que mencioné? Sí, es Sánchez García. No, es Ramírez Corado, Mónica Daniela. Sí, me escucha, licenciado. Sí, hable un poquito más fuerte que casi no. Sí,
como mencionaban los compañeros, ¿verdad? El contrato de cuenta corriente es la persona que va a solicitar este contrato tiene el derecho de poder escoger las fechas en el cual puede ir a depositar. Ajá. Vaya, bueno, hemos concluido con el grupo 5. Vamos a ver si el grupo 4 quiere exponer. ¿Hay alguien del grupo 4 en la sala que quiera exponer y ganarse la nota formativa? Aquí es Cortés Claros Emilio Luis, Martínez Ramírez Daniel Ulises, Morán González Claudia Yamilet, Muñoz Rivera Ana Marcela, Sánchez García Paola Angélica. Quiero decirles que solo este día está destinado para exponer el grupo 4, porque en la siguiente sesión van a exponer del grupo 6 al grupo 10. Y si no exponen en este día van a tener 0. O sea, solo van con la nota del parcial. Yo veo que se encuentra presente Martínez Ramírez Daniel Ulises y Morán González Claudia Yamilet. Ajá. Martínez Ramírez Daniel Ulises está en esta reunión. Y también está la señorita Morán González Claudia Yamilek. A ver, ¿qué dicen? A ver. Martínez Ulises Daniel. Bueno, entonces Sí, van a tener... Ajá. Sí, es el licenciado que tenemos un inconveniente para pasar la presentación. Hemos estado tratando de solventarlo, pero... Pues sí, pero pueden pasar a exponer, o sea, la cuestión, aunque sea 6, es 6, es 40%. A 0, 0 es 0. Bueno, si nos lo permite de esa manera, licenciado. Sí, pues, o sea, es mejor un 5 que un 0. Sí. Pasen a exponer si es que ustedes están preparados. Pasen a exponer y el tema que a ustedes les toca, que es el contrato de reporto, sencillo el tema que les ha tocado, como para que se estén achicando para exponer, o sea, hay que aprovechar, ¿ve? Vaya, entonces, bueno, encienda la cámara. Sí. Solo usted expondría. Pues yo creería que mi otra compañera también, pero no sé si se puede dar aquí como presente la compañera. Si no, pues sí, solo mi persona. Solo a usted le voy a poner nota, porque los otros no están. Vaya, a ver, hábleme del reporte, pues tiene hasta las 8. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros presentes y perdón por los contratiempos que se nos han suscitado, ¿verdad? Comenzar mencionando que el contrato de reporto, según nuestra legislación salvadoreña, lo define como el reportador es quien adquiere por una cantidad ya acordada, ¿verdad?, de dinero, la propiedad de títulos y se obligan a transferirlo al reportado, quien sería la otra entidad, ¿verdad? La propiedad en base a sus accesorios y a lo que contenga, ¿verdad? Todo lo establecido en el contrato, siendo todo esto en un plazo ya preestablecido, que recuerdo que no tiene que ser más de un día, y que puede existir la figura del reembolso por el mismo precio. Si es necesario que la figura del reembolso se suscite, ¿verdad?
El contrato de reporto es una operación de crédito, siempre en base al derecho bancario, en la cual se obliga a transferir la propiedad con un número de títulos. Este se puede definir como en un contrato, a través del cual el reportador generalmente es un banco del reportado, o sea, un tercero, ¿verdad? Títulos, valores, pagando un precio, un bono, una comisión o un interés. Es un negocio de préstamos a través del cual la cantidad de dinero reportada requiere una suma de dinero para la cual el banco transfiere la propiedad de uno o más valores que finalmente cumplen con una función de garantía. A su vez, el banco debe devolver los títulos recibidos como garantía o comprometerse a transferirlos a beneficios en especie o por su equivalente. El contrato de reporto debe recaer sobre títulos, valores o títulos de crédito. La tendencia suele considerar que el contrato solo puede recaer sobre títulos fungibles, que de ordinario son títulos seriales y al portador, de fácil consecución en el mercado y permiten en la práctica sustituir los títulos recibidos por otros de idéntica especie y calidad. Para el reportador consiste en el uso e inversión de sus capitales mediante entrega monetaria que se hace el reportado, teniendo como garantía de títulos, valores que se transmiten en propiedad al mismo reportador, o bien en la adquisición temporal de la propiedad de los títulos valores, contrapago del correspondiente precio y reportador. Para el reportado, el objeto consiste en la enajenación temporal de la propiedad de los títulos contra determinado precio o en la adquisición de la disponibilidad temporal de una suma contra garantía de valores. Según el Código de Comercio en el capítulo 4, hablando del reporto, ¿verdad? Del contrato del reporto, menciona en el artículo 1159, por el contrato de reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos valores y se obliga a transferir al reportado la propiedad de igual número de títulos de la misma especie y sus accesorios en plazo convenido, contra reembolso del mismo precio más un premio. Esto es lo que dice textualmente. También está como referencia el artículo 1160 y encontramos como base legal que en la ley de bancos las operaciones de reporto, el artículo 49b, con el objeto de proteger la liquidez bancaria, el Banco Central podrá realizar operaciones de reporto con títulos, valores emitidos en dólares en los Estados Unidos de América por el Estado, por el Banco Central mismo o por el Instituto de Garantía de Depósitos, con los fondos que para tal efecto deposita el Estado. Las operaciones a que se refiere el inciso anterior las realizará el Banco Central en coordinación con la superintendencia, únicamente en los casos siguientes. Y menciona 3 literales, ¿verdad? Que dicen que para prevenir situaciones de iliquidez general del sistema financiero, para restablecer la liquidez en caso de una crisis causada por la fuerte contracción del mercado, y en casos de fuerza mayor, el Banco Central emitirá las normas técnicas respectivas para la aplicación de ese artículo en mención. También en las diapositivas que nosotros elaboramos y que una compañera se las envió a usted, licenciado, en el tiempo extra que usted nos mencionó en un correo, mencionamos que nuestro objetivo general es investigar el tema de contrato de reporto, indagar las características que hacen que el contrato de reporto tenga legalidad y conocer la base legal de dicho contrato.
mencionar que uno de los medios más empleados por los inversionistas, que es uno de los medios más empleados por los inversionistas bursátiles para obtener recursos, debido a su especial configuración en las operaciones de reporte. Sin embargo, tiene parecido con otras figuras jurídicas. Estos inversionistas bursátiles comprendimos nosotros en nuestra investigación que son aquellos que realizan inversiones en la bolsa y inversiones también a largo plazo, y muchas de ellas de igual forma que tienen un riesgo, ¿verdad? Que son inversiones que son muy volátiles. Concluimos, licenciado, que el contrato de reporte, como grupo, ¿verdad? En nuestra investigación que hicimos, que el contrato de reporte implica la transferencia de la propiedad de los valores al reportador, por lo que éste ejercerá todos los derechos económicos y políticos asociados a la tendencia de este valor. Lo primero es que permita al tenedor de activos de crédito obtener financiamiento contra sus valores, pero también permite el financiamiento de posiciones cortas y establecer relaciones de valor de forma que reflejen la negociación sobre los requerimientos colaterales entre las partes. Adicionalmente, el reporte brinda a las partes niveles mucho mayores de seguridad jurídica. Bueno, entonces, gracias, 756. Solo usted va a tener nota, los demás cero van a tener. Vaya, vamos a, fíjense que el parcial está programado para el día 17 de mayo, miércoles, esta semana que viene. Entonces, las exposiciones se van a realizar hasta el siguiente sábado, la continuación de las exposiciones. Este miércoles de esta semana que viene, que es 17 de mayo, está programado el parcial de Derecho Bancario. Quiero ver, miércoles, si es, la clase es, vamos a ver, miércoles y sábado, sí, a las 6:30. Ah, pues sí, el 17 de mayo está. Y el último está el 7 de junio. Vaya, entonces el 17 de mayo está el parcial de Derecho Bancario. Eso significa que las exposiciones no se van a poder realizar el día miércoles porque vamos a tener parcial, sino que hasta el siguiente sábado. La nota de la exposición, la diapositiva más las exposiciones vale 40%. Ustedes ahí tienen la rúbrica. Y ustedes tienen que subir las diapositivas al aula virtual. Espero que todos los grupos las hayan subido. Yo les di un tiempo adicional para que subieran las diapositivas, ¿verdad? Y más la exposición, eso va a conformar el 40%. Y luego el parcial, 10 preguntitas son de los temas que hemos estado estudiando. Quiero ver cuáles son esos temas. Los temas de esta unidad, de la unidad 4, hemos recibido, bueno, tendríamos que ver el aula virtual, pero no incluiría lo que salió en la temática de la semana del parcial 3. Les voy a mandar un correo donde les voy a señalar cuáles son los temas, pero serían los temas que no fueron sujetos de evaluación en el parcial anterior, ¿verdad? Así que ustedes deben de, bueno, deben de prepararse para el examen, ¿verdad? Que se va a realizar el día miércoles en el aula virtual. Va a ser el examen. Ahí vamos a desarrollar la temática que ha quedado pendiente de evaluación hasta la última clase que yo les di. Voy a verificar bien en el aula virtual, pero ustedes ya saben,
Y les voy a enviar un correo donde les voy a detallar cuáles son los temas. En este momento ya creo que ya 1 minuto falta para las 8, ya no da tiempo. Los otros grupos van a pasar el próximo sábado. Prepárense que no les vaya a pasar lo que les pasa al grupo 4. Las exposiciones de los demás grupos han estado muy bonitas, me han gustado. Pero el grupo 4, en algo tan sencillo, si solo se pone la lámina y se comienza a hablar, ¿verdad? No hay ningún problema, si no hay que tener miedo, ni temor, ni nada. Yo me gano la nota formativa, aunque no tenga presentación. Vaya, gracias a todos, pasen un feliz día, bendiciones, nos vemos en la próxima clase el sábado con exposiciones, ¿verdad? Exposiciones. Así que van a exponer el grupo del grupo 6 al grupo 10. Gracias a todos, pasen un feliz día. Buen día, Y Lick, suerte cuídate. en el Buen día, parcial. Lick. Suerte en el parcial. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, buen día, Lick.